Saludos cordiales. El grupo número 3, conformado por Alexandra Cayatarsi, Dylan Castillo, Johanna Taipe y Sebastián Remache, van a presentar las siguientes distribuciones: geométrica, normal y beta. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la distribución geométrica. Pásale de diapositivo, por favor. Primero, para entender qué es la distribución geométrica y para qué nos sirve, es una herramienta estadística que nos ayuda a calcular la probabilidad de que un evento exitoso ocurra por primera vez, después de varios intentos. Un ejemplo sencillo puede ser, por ejemplo, imaginemos que una persona realiza llamadas para vender un producto. La distribución geométrica permite calcular en qué llamada probablemente logrará su primera venta. También se utiliza cuando queremos responder preguntas de cuántas llamadas debemos realizar un vendedor hasta que compre una venta, consiga una venta. También cuántos lanzamientos de una moneda se necesita hasta obtener cara, cuántos clientes ingresan antes de concretar una compra y cuántos intentos requiere una máquina hasta producir una pieza defectuosa. Por favor, siguiente diapositiva. Ok, ¿cuándo se aplica esta distribución geométrica? Existe solamente dos resultados posibles en cada ensayo, llamando arbitrariamente éxito y fracaso, como les había mencionado. La probabilidad de un éxito representado por P permanece constante en todos los intentos que se vaya a realizar. Todos los números de intentos repetidos son independientes y se cumplen las mismas suposiciones de la distribución binomial, excepto que n no es fijo. Pásale, por favor. Además, si una prueba independiente repetida que puede resultar un éxito con una probabilidad P y un fracaso con una probabilidad Q es igual a 1 menos P, entonces la distribución de probabilidad de la variable aleatoria, número de la prueba en la que ocurre el primer éxito, es la distribución geométrica. Pásale, por favor. Para una mayor comprensión tenemos aquí las características que realiza esta distribución. Podemos decir que es una distribución discreta. Solo toma valores enteros positivos, es decir, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Modela el primer éxito, tiene memoria independiente. La probabilidad futura no depende de intentos anteriores. Además, pertenece a la familia de distribuciones de Pernoud. Siguiente, por favor. La función de la probabilidad, la fórmula de la distribución geométrica es Px es igual a x igual a 1 menos p, esto elevado a la x menos 1 por p, donde x es el número de intentos hasta el primer éxito, p es la probabilidad de éxito, 1 menos p es la probabilidad de fracaso, x es el número de intentos en el que ocurre el primer éxito. Pásale, por favor. Las propiedades de la distribución geométrica se dividen en tres, que la primera es media o la esperanza matemática, como está expresado en la imagen, que es Ex es igual a 1 sobre P, que indica el número promedio de intentos hasta el primer éxito. La segunda propiedad es la varianza. La varianza es igual a 1 menos P sobre P al cuadrado, que mide la dispersión de los datos respecto a la media. Y la 3, que es la desviación estándar, es raíz cuadrada de 1 menos P sobre P al cuadrado. Ahora hablaremos de la distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? Es un patrón estadístico para datos agrupados alrededor de un promedio y esencial en análisis y predicciones precisas. Este también es un modelo teórico que aproxima el comportamiento de una variable aleatoria a una situación ideal. Al decirnos que es un modelo teórico, es capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal en una forma de describir cómo se comportan ciertos datos. ¿Por qué es importante esta distribución? Pues porque en ciencias naturales y sociales todo tipo de variables siguen una distribución normal o aproximadamente normal, como podría ser la estatura, el peso al nacer, la capacidad de lectura, la satisfacción laboral, entre otros. Esto también nos permite comprender las propiedades de las distribuciones normales, que permite utilizar la estadística inferencial para comparar diferentes grupos y realizar estimaciones sobre poblaciones a partir de muestras. A continuación vamos a ver cuáles son algunas propiedades y las características fundamentales dentro de esta distribución. Las características son la media, la mediana y la moda, que son exactamente iguales. La distribución es simétrica con respecto a la media, la mitad de los valores se encuentran por debajo de la media y la otra mitad por encima de la media. La distribución se puede escribir mediante dos valores, que es la media y la desviación estándar, que son una de las más importantes, como podemos ahí también observar en el gráfico. La media es el parámetro de localización, mientras que la desviación estándar es el parámetro de la escala. La media determina dónde se centra el pico de la curva. Si aumenta la media, la curva se desplaza hacia la derecha, y de lo contrario, si disminuye, se desplaza hacia la izquierda.
La desviación estándar estira o comprime la curva. Una desviación estándar pequeña da como resultado una curva estrecha, mientras que una desviación estándar grande produce una curva ancha. La fórmula de la curva normal. Una vez que se tiene la media y la desviación estándar, que son dos cosas importantes dentro de la distribución, se puede ajustar una curva normal a los datos utilizando una función de densidad de probabilidad. En una función de densidad de probabilidad, el área bajo la curva indica la probabilidad. La distribución normal es una distribución de probabilidad, por lo que el área total bajo de la curva siempre será de 1 o 100%. Para cualquier valor de x podemos sustituir la media y la desviación estándar. Como ya lo habíamos dicho, son las dos propiedades que debemos tener en cuenta en la fórmula para hallar la densidad de probabilidad de que la variable tome ese valor de x. Y a continuación tenemos su fórmula, donde nos dice que f de x es igual a la probabilidad, x es valor de la variable, mu es media de la desviación estándar y mu al cuadrado es la varianza. Gracias. Otra de las distribuciones a revisar es la distribución beta. La distribución beta en sí es una distribución también de probabilidad continua que se usa para modelar variables que solo pueden tomar valores entre 0 y 1. En sí, estas están o son usadas más para representar probabilidades, porcentajes, proporciones e incluso tasas de éxito. Tenemos como ejemplo porcentaje de clientes satisfechos, probabilidad de que un cliente compre o la proporción de productos defectuosos en una fábrica. Los parámetros de esta distribución dependen de dos parámetros. Tenemos a alfa y beta, que X toma una distribución de beta entre alfa y beta. La función de densidad de esta distribución es X elevado a alfa menos 1 por 1 menos X, y esto elevado a beta menos 1 sobre beta alfa beta, donde X está entre 0 y 1. En el caso de las gráficas, tenemos los siguientes. Cuando alfa y beta son iguales a 1, esta tiene una distribución uniforme. Todos los valores entre 0 y 1 tienen la misma probabilidad. Tenemos el siguiente caso donde alfa es mayor que beta. Cuando alfa es mayor que beta, la distribución se concentra cerca de 1, como podemos ver en la gráfica de línea azul. Tenemos el siguiente caso cuando alfa es menor que beta. Cuando alfa es menor que beta, la distribución se concentra cerca de 0, como podemos ver en la gráfica roja. Y otro de los casos que se puede dar es cuando alfa es igual a beta, pero estos valores son mayores que 1. En el caso de la gráfica de color tomate, en donde alfa es 5 y beta es 5, esta distribución es simétrica y tiende a ser tipo campana, tal como se puede observar en la gráfica de la distribución normal. Para entender mejor estos casos, mi compañero va a seguir con unos ejemplos, pero antes vamos a ver cuál es la esperanza y la varianza. La esperanza de esta distribución es alfa sobre alfa más beta, y la varianza es varianza igual a alfa que multiplica beta, y esto sobre alfa más beta elevado al cuadrado por alfa más beta más 1, y esa es la fórmula de la varianza. Siguiente, por favor. Ya. A continuación, vamos a ver unos ejercicios de las tres distribuciones que hemos visto. Y en cuanto a la distribución geométrica, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice, en una cafetería se sabe que el 20% de los clientes compra un postre junto con su bebida. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el primer cliente que compre postre sea el tercero que entra a la cafetería? Como podemos ver en las imágenes, nos puede aclarar cómo puede llegar el primer cliente. No sabemos si va a comprar o no va a comprar. El segundo también. Lo que nos interesa saber es el tercer cliente que buscamos la probabilidad de que nos compre el postre. Entonces, recordando la fórmula de la distribución geométrica, tenemos que G está en función de X y P, en donde X vendría a ser el número 3, es nuestra variable, ya que nos dice en la pregunta que queremos saber la probabilidad de que el primer cliente sea el tercero que entre en la cafetería. Y P sería nuestra probabilidad de éxito. En este caso, en el enunciado nos dice que se sabe que el 20% de los clientes compra un postre junto con su bebida. Entonces, es igual, la fórmula es igual a la probabilidad, como ya dijimos, desde 0,20 o el 20%,
por el 1 menos p, que en este caso vendría a ser la probabilidad de fracaso, que simplemente restaríamos el 1 menos el 20%. En este caso nos daría el 80 o el 0,80% de fracaso, elevado a la variable x, que es el 3 menos 1. Resolviendo la operación nos da un resultado 0,128 o 12%, que esto nos explica básicamente que la probabilidad de que el tercer cliente sea el primero en comprar el postre es del 12,8%. Y como nota tenemos que nosotros la fórmula para la media y la varianza de la distribución geométrica son nu es igual a 1 sobre p, es decir, nosotros obtenemos la media simplemente dividiendo a 1 dividido para la probabilidad, que en este caso sería 0,20 o el 20%. Y la varianza sacaríamos de 1 menos la probabilidad, que en este caso sería lo que es el 80%, o sea, la probabilidad de fracaso, sobre la probabilidad de éxito, que sería 0,20 al cuadrado. Después tenemos el ejercicio de la distribución normal, donde nos dice que las calificaciones de un curso siguen una distribución normal con media de 70 y una desviación estándar de 10. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un restaurante obtenga menos de 80 puntos? Entonces, básicamente es un ejercicio sencillo para poder entender la distribución normal. Utilizamos lo que es la fórmula, sustituimos en X lo que es el valor de 80. Este es el dato que tenemos de que un estudiante obtenga menos de 80 puntos, nuestra variable, y la media que nos da en los datos de 70, es decir, 80 menos 70 y dividido para la desviación, que es de 10. Eso nos da un valor de Z que vale a 1. Entonces nosotros ese valor en Z buscamos en la tabla. Aquí les puse un ejemplo. Bueno, existen varios tipos de tablas Z. En este caso hemos utilizado la tabla Z acumulativa hacia la izquierda. Entonces, como indica en la flecha, nosotros buscamos el valor que encontramos que vale a 1. Buscamos en la tabla, en la parte, se puede decir, lateral izquierdo o vertical el valor de 1. Como es un número entero, entonces buscamos con los decimales 00 y como indica en la flecha, obtenemos el valor de 0,8413, que esa sería nuestra respuesta en porcentaje, sería 84,13%. Después tenemos los ejercicios de distribución beta, donde nos dice que una empresa analiza la proporción de productos satisfactorios que fabrica diariamente. La variable aleatoria X que presenta la proporción de productos satisfactorios sigue una distribución beta de parámetros alfa 2 y beta 3. Calcula la función de densidad en x es igual a 0,5. Recordemos que la variable x no debe ser mayor a 1, debe ser de 0 a 1. Entonces, como en la función en la función de densidad, tenemos que en el denominador tenemos que beta está en función de alfa de alfa y beta. Necesitamos encontrar ese valor. Para ello, en la parte izquierda les he puesto la operación en donde encontramos ese valor haciendo la operación de, si son números enteros, de alfa menos 1 factorial por beta menos 1 factorial. Todo eso dividido para alfa más beta menos 1 factorial. Haciendo esa operación, nosotros tenemos un resultado de beta en función de 2 y 3 de un doceavo. Eh, una vez teniendo esos datos, entonces nos vamos ya a la fórmula en donde pues x tenemos que está, x sería un valor de 0,5 elevado a alfa, que sería 2 menos 1, multiplicado por 1 menos x, que es el 0,5, elevado a beta, que es 3 menos 1. Y todo eso dividido para un doceavo que sacamos del resultado. Nosotros realizamos la operación y tenemos un resultado de 1,5. Entonces, lo que significa esto es que la densidad de probabilidad en x 0,5 es 1,5, indica que valores cercanos al 50% de productos satisfactorios tienen una alta posibilidad de ocurrir dentro del comportamiento modelado por la distribución beta. Entonces, este resultado que encontramos no es una probabilidad, por eso tenemos de 1,5. Eso sería todo. Muchas gracias.